el ex ministro de la CEN y sociólogo también, Camilo Suárez, para hablar sobre esta conferencia de prensa que realizó esta mañana. Justamente mencionaba, estaba leyendo que iba a revelar algunos documentos importantes en medio de de toda esta trama que involucra a autoridades que estuvieron en su momento por la Municipalidad de Asunción. Camilo Suárez, buenas tardes. Buenas tardes, creo que están allí, me dijeron Luca y ¿quién más? Sí, Sebastián Savera. Lucas Aracho, Ah, quien te saluda, y Sebastián Savera, mi compañero, que ya estamos justamente acá. Y ah, queremos hablar, Camilo, sobre esta conferencia. Incluso estaba leyendo este hilo que realizaste en Twitter, en el que hablabas sobre estas documentaciones que estaba viendo también, pudiste exhibir en la mañana de hoy durante esta conferencia de prensa. Y bueno, consultarte justamente sobre estas documentaciones y sobre estas informaciones que estabas brindando hoy. bueno, permítanme hacer un poco un recuento y una síntesis para ubicarnos en el contexto. Hoy en la conferencia de prensa lo que planteé fue que se está desarrollando una campaña bastante intensa con el apoyo de grupos mediáticos muy importantes, ABC Color y otros más, donde buscan blanquearle a Mario Ferreiro. ¿Será parte eso de algún tipo de operación política de mayor alcance? Y parecería ser que sí, pero yo no tengo todavía elementos contundentes, así que voy a ceñirme exactamente a lo que objetivamente yo pude comprobar. Lo primero, dicen, Mario Ferreiro fue absuelto y se comprobó que todo fue un montaje. Esa es la primera gran mentira. Mario Ferreiro fue absuelto en una causa que tiene que ver con una investigación que hizo la propia Fiscalía, donde la Fiscalía determinó que se pagó por una obra que no se realizó, la construcción de una calle que estaba a cargo de la empresa 8A, Ujú. propiedad del ahora candidato a senador colorado, Petengil. Pero esa denuncia no tiene nada que ver con lo que yo en su momento había denunciado, ni Alfredo Guachire ni nadie. Nosotros nos enteramos de eso cuando la Fiscalía presenta la acusación. A mí me llaman a declarar en esa causa y yo conté lo que yo conozco de la trama de la municipalidad Mario Ferreiro, pero con relación al tema de la obra de 8A, yo no tengo conocimiento. Entonces cuando dicen fue absuelto y se comprobó que fue todo un montaje, están mezclando las cosas allí. Porque, para ir al fondo de la cuestión, en septiembre del año pasado, cuando empieza el juicio oral para Mario Ferreiro, el tribunal de sentencia, presidido por la jueza Yolanda Morel, integrado por Elsa García y Claudia Criccioni, decide dividir la causa. Y ellas se encargan de la causa vinculada a esta calle, cosa que yo no conozco. Y la causa que tiene que ver con la denuncia que sí habíamos presentado de coacción grave, donde Mario Ferreiro le envía a algunos personeros suyos a coaccionarle a Alfredo Guachire pidiéndole algunos elementos que puedan incriminarme a mí porque me querían meter preso para sacarme de circulación porque estaba molestando mucho. Esa causa todavía no empezó, señores. Así que yo entiendo que la gente común y corriente puede estar confundida, pero el diario ABC Color no puede estar confundida. Por eso es que yo aseguro con tanta contundencia es una operación de blanqueo. Y por otro lado, cuando dicen se comprobó que fue un montaje, es falso de toda falsedad. ¿Por qué? La propia jueza Criccioni a un medio hace una aclaración y le preguntan, ¿esto fue un montaje? No, nosotros no podemos decir que haya sido un montaje. Está publicado en el medio El Observador, el medio digital. Y es más, ustedes que están trabajando en un medio muy vinculado al mundo del derecho, saben perfectamente bien que cuando una persona se va a declarar a un juicio, el tribunal le advierte que si profiriera algún falso testimonio, mintiera o algo así, se pone a una pena de hasta 10 años de cárcel. Y yo Sí. pregunto algo, si fuera que esto fue un montaje o yo di un testimonio falso, ¿por qué el tribunal de sentencias le absolvió a Mario Ferreiro, no envió mis antecedentes al Ministerio Público? ¿Por qué no hizo eso? Porque efectivamente el tribunal de sentencia, y basta simplemente con que ustedes o cualquier persona vea lo que fue el juicio, porque incluso está en YouTube, que la Corte alza todos los juicios, Ujú. van a ver claramente que varias veces los miembros del tribunal me dicen, señor Suárez, nosotros estamos juzgando la porción fáctica correspondiente a la calle de 8A, no sé qué cosa, no solo lo otro. Bueno, cuando se insistía, dice incluso la jueza general, pero ya está comprobado que ellos le debían. Pero la cuestión que estamos juzgando aquí tiene que ver.
Entonces, señores, la primera gran mentira de ABC, de los Ferreiro y compañía es, fue absuelto y fue todo un montaje. Dicho eso, vamos a la segunda parte de la cuestión. La segunda parte de la cuestión tiene que ver con que yo entregué como prueba, siendo testigo yo no estaba procesado, testigo, entrego mi teléfono celular para mostrar los mensajes, los chats de mensajes que hacen a la causa y a la denuncia. Mis conversaciones con Mario Ferreiro, mis conversaciones con el que era su secretario privado, funcionario de la Municipalidad de Asunción, David Olmedo, que es el que me pide la conversación con el intermediario enviado por Mario Ferreiro, el doctor Víctor Bogarín, mi conversación con el señor Carlos Rejala, padre del actual diputado Carlitos Rejala, que me lleva a su oficina y que se va a negociar con Mario Ferreiro. Nada de eso el diario ABC Color publicó, nada de eso, ni ningún otro medio. Es más, cuando dicen del diario ABC Color, esto forma parte del expediente judicial, mienten, mienten y mienten. Y yo le desafío al periodista que publicó esto, a la señora Natalia Zucolillo, o a cualquiera que me tapen la boca mostrándome en qué parte del expediente judicial está esto. O sea, No esto que existe. vienen publicando, Camilo, todos estos mensajes, mencionás que no están en el expediente judicial No. y que esos mensajes no fueron extraídos de tu teléfono. A ver, si ustedes ven incluso el hilo de mi Twitter, ustedes van a ver que yo alcé allí la parte de la resolución judicial del Tribunal de Sentencias donde le ordena al perito y le dice, usted va a extraer las conversaciones de estos 6 números, Sí. de tal fecha a tal fecha. El resto es conversación privada, que nada tiene que ver con la causa. Entonces, ¿qué hicieron aquí? Lo que hicieron fue que cuando el tribunal ordena eso, el perito toma el teléfono, se va al laboratorio forense y allí, con artimaña y artilugios, intenta extraer toda la información de mi celular. Toda la información de mi celular, no solamente los 6 números. Eso un perito del Poder Judicial no hace. Eso puede ser una persona que no entiende cómo funciona un software, se puede hacer, pero un perito es porque se vendió. Y aquí hubo compra de información privada, hubo robo. El perito robó y yo estoy absolutamente seguro que los Ferreiros fueron los que sobornaron y pagaron por ese robo. Me robaron mi información, pero como el software no puede estirar toda la información, no les bajaba audios, videos, imágenes, etcétera, incluso los mensajes no eran completos. Lo que sí se pudo determinar es con quienes yo tenía comunicaciones de todo tipo, colegio, facultad, barrio, fútbol, lo que sea, políticos, pero no las conversaciones. Entonces, cuando me llama el domingo por la tarde el señor Juan Carlos Lescano y me dice, vamos a publicar algo mañana y queremos saber su versión, tu versión, dije, esta es una campaña, dije, ¿quién sabe qué? Y me dice, ¿usted conversó con Arnoldo Samaniego? Sí, conversé. ¿Y por qué conversó con él? Porque él fue intendente de Asunción y tenía varios concejales en Asunción que respondían a su liderazgo político. Y con Daniel Centurión sí, porque era concejal de Asunción. Y con Horacio Cartes, sí, porque el presidente de la Junta Municipal era Hugo Ramírez, cartista, y después Necho Rodríguez, cartista, y blindaban e impedía que se investigue cualquier denuncia en la Junta Municipal. Yo les recriminé a todos ellos por qué le blindaban. Pero hay algo que a veces no publica, que yo también hablé y tengo chats con Augusto Wagner, Humberto Blasco, Federico Franco Troche, etcétera, de todos los partidos. Yo hablé con todos los concejales, los 24. La pregunta es la siguiente: si yo quiero que la Junta Municipal, conformada por concejales, investigue algo, ¿con quién tengo que hablar? ¿Con la Cruz Roja? No, pero ¿cómo, Camilo, vas a hablar con Colorado? Y hay que hablar con todos. En la política hay que hablar con todos si vos querés conseguir que una denuncia se trate. De allí a lo que ellos me están acusando, que aquí se urdió una artimaña para poder fabricar pruebas, eso es mentira. Y prueba de que el diario ABC Color y los Ferreiros mienten es que los únicos 6 chats autorizados por la orden judicial que constan en la resolución del expediente judicial, ABC Color ni nadie publicó. ¿Saben por qué no publican? Les pido que lean el hilo de mi Twitter, el primero. Voy a publicar varios. Sí. Porque al leer ese hilo, ustedes van a ver que yo tenía comunicación frecuente con Mario Ferreiro. En el año 2017, Mario ya conocía estos chats
que ellos dicen que son fabricados y son truchos, lo del asado a fines de semana. Y les Antes, pregunto yo, antes de pasar a ese sí, tema, Camilo, te quería sí. consultar lo que mencionaste. Dijiste que te robaron tu información, que un perito aparentemente robó y vendió estos datos a quien dijiste sería el grupo de Guillermo Ferreiro y compañía. Y te consulto, al decir que robaron tu información, ¿estás, digamos, aceptando que parte de esa información o toda la información que se publica corresponde a algo real, a algo que está en tu teléfono o no? ¿O a qué información te referís cuando decís que te robaron información? Mira, en el mes de noviembre del año pasado, yo recibí una llamada, figuraba número desconocido, algo por el estilo, cuando el número no aparece. Sí. Atiendo la llamada y me dicen, Camilo Suárez, con una voz medio extraña, me dice, sí, le dije, nosotros tenemos una foto tuya con una chica fulana de tal, vos en ese momento estabas en pareja con fulana de tal, y tal cosa, y nosotros en tal parte tenés que pagarnos tanto, si no más de correr la foto y compañía. Ujú. Yo dije, a ver, eso existe, pero es un disparate. Yo con esta persona no tengo ninguna relación, terminamos, qué sé yo. Lo siento mucho, pero algo que tiene que ver con la vida personal no tiene que ver con cuestiones políticas, nada. Me habla con un tono más amenazante, extorsivo, tenemos muchas otras informaciones tuyas y compañía. No le di pelota, le corté el teléfono. Ujú. No le di, en ese momento yo no presté atención. Ahora recién yo entiendo que como Ferreira y compañía tenían desde finales de octubre esta información del disco duro, de lo que le da al perito, entonces ellos empiezan a buscar y a jugar con informaciones personales mías, y yo no sé qué grupo delictivo o criminal puede tener para utilizar de manera extorsiva por cuestiones personales incluso. ¿Qué es lo que yo digo claramente? Ellos, en connivencia con el perito, roban toda la información personal mía. Cuando digo roban toda la información personal mía, y yo les di una explicación hace un ratito, como el tribunal ordena que se extraigan 6 números, entonces el perito tiene que presentar su informe sobre esos 6 números. Allí ellos consiguen, o sea, el trabajo pericial consigue estirar toda la información del teléfono, de los 6 números. Como tienen que extraer esa otra información de manera ilegal, tienen que camuflar, no pueden hacerlo tan abiertamente, tienen que ocultar en el sistema y no les permite extraer toda la información. Ujú. Extraen información por partes. ¿Qué es lo que extrajeron? Con quienes yo tenía comunicación. Y yo repito una vez más, desde el primer día yo dije, hablé con estos políticos, pero hablar con estos políticos yo quiero saber cuál es concretamente el problema o el delito. Los chats que publicaron hasta ahora, yo puedo decir, algunos chats eran absolutamente reales, otros chats eran como conversaciones que se habían producido en el lapso de un mes y ellos lo publicaban como si fuera una conversación de una tarde. Y Ujú. después ya he visto conversaciones que directamente no existen, al punto que me reí tanto hace unos días cuando ABC Color publica uno de los chats en el impreso y en el digital también, pero en una de las dos publicaciones escriben una palabra y en la otra publicación escriben la otra palabra, EA. Y no era porque esto era del expediente judicial. Si el expediente judicial pueden mostrar un facsímil, una foto. No, no es del expediente judicial. Ellos están inventando directamente. O si no, ¿cómo se explica que tengan errores ortográficos en uno y otro chat que supuestamente son el mismo? Bueno, y te consulto a partir de ahí, Camilo, el perito fue identificado, me imagino, por Sí, todas las claro. partes Sí, sí, sí. y Nombre y apellido. ante eso te pregunto, ¿vas a accionar en contra de esa persona o no? Yo voy a tomar todas las acciones legales que sean pertinentes y que sean necesarias. Ujú. En este momento, mi abogada está analizando con otros colegas qué delitos y a quiénes serían imputables estos delitos. Yo en este momento no puedo decir el delito es tal porque yo no soy Claro. abogado, y fulano o fulana es la responsable. Yo te puedo decir, ante la pregunta que me hace con respecto al tema del perito, claro y categóricamente tiene responsabilidad directa, indiscutible. No hay forma de que el perito, que es un profesional pagado para eso, funcionario del Estado, y una orden judicial le ordena, valga la redundancia, extraiga esto y lo otro no, y que extrae todo. Eso es lo primero. Lo otro, Ujú.
el Tribunal de Sentencia, presidido por la doctora Yolanda Morel, la esposa del ministro de la Corte Suprema, Ramírez Candia. Y yo espero que el ministro Ramírez Candia, liberal, que es una persona que siempre demostró mucha integridad y mucha honestidad en su trabajo, eso es de público conocimiento, pero yo espero que rápido resuelvan este tema, porque o si no, uno puede hacer un une con flecha. Mario Ferreiro, Guillermo Ferreiro están apoyando a la Efraín Alegre la apoya, los candidatos liberales la apoyan, se apoyan ellos diciendo patria o mafia, y todos ellos que están allá son la mafia, y nosotros somos la patria. Y a mí me llama la atención que desde los primeros días del mes de enero yo le reclamé al tribunal y nadie me dice absolutamente nada. Está bien que estén de feria, pero ante una situación de público conocimiento, que el ministro de la Corte Suprema, Raúl Ramírez Candia, no haga absolutamente nada, que su esposa es la presidenta del tribunal, o alguien se comunique conmigo y me diga, señor Suárez, ¿sabe qué? Estamos haciendo esto, abrimos un sumario, algo. Realmente espero yo que sea rápida la resolución de esto. Bueno, y estábamos también viendo en este hilo que publicaste, Camilo, que ya cuando tomaste conocimiento de la existencia, decías, de este grupo de Telegram, le enviabas incluso capturas de pantalla al entonces intendente Mario Ferreiro, pero él tomó la decisión de no hacer, digamos, ninguna auditoría o ninguna investigación interna. Mira, yo lo que estaba reflexionando es lo siguiente. Si Mario Ferreiro tenía conocimiento de esto desde el 2017, y él ahora dice que fue todo un montaje, que fue una persecución, que fue una trama urdida para poder sacarle el mandato y compañía, que dicho sea de paso nomás, a Mario Ferreiro nadie le destituyó. Mario Ferreiro renunció a la municipalidad. Y cuando me dicen, vos me tumbaste a Mario Ferreiro, a ver, ¿cuál es lo que era el poder que yo tenía para poder tumbarle a un intendente de la capital? Yo no tenía ni un solo concejal. ¿Cuál era mi poder? Sí, porque cada uno pues le puede escribir, vos también le puedes escribir a un diputado, a un senador, a un presidente de la República y compañía. ¿Y pero cuál es el poder que vos tenés para poder convencerles? No, ellos estaban metidos en el chanchullo con Mario Ferreiro, los concejales, pero cuando vieron que se podía hacer pública una denuncia que podría implicarles a ellos también, ellos decidieron soltarle la mano a Mario Ferreiro y Mario Ferreiro renuncia. Mario Ferreiro renunció. Mario Ferreiro no fue destituido, pero la pregunta es la siguiente. Si él tenía conocimiento del 2017 y eso se ve en mis chats, y el que diga que estos chats son lo que yo te alcé hoy, son montados, simplemente tiene que irse a ver el expediente judicial. Porque a diferencia de este color que habla de expediente judicial pero no muestra, yo alcé lo que está en el expediente judicial. Incluso ustedes van a ver capturas de pantalla allí del informe del perito, que tiene incluso el informe de los metadatos, para que se vean que no es montado y no es falso. ¿Cómo es que Mario Ferreiro sabía todo esto y vio todo esto en el 2017 y no abrió un sumario, una investigación, o no me dijo, Camilo, vos estás loco, estás inventando cosas? ¿Por qué no me denunció en el 2017? Por extorsión, por chantaje. ¿Por qué continúa él 2017, 2018, 2019 en comunicaciones conmigo? E incluso cuando pierdo mi casa por su responsabilidad directa, su enviado Víctor Bogarín y el jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción, Marcelo Mancuello, me alquilan la casa donde hasta el día de hoy yo estoy viviendo, donde hice la conferencia de prensa. Firmado el contrato por ellos dos. Explícame cómo se puede entender que Mario Ferreiro fue perseguido, fue toda una trama, que todo fue montado, y en el 2019, 2 años después que yo le mostré todos estos chats, él me alquila mi casa. ¿Qué tal? Te saluda Sebastián Saavedra. Con respecto a los medios que estás mencionando, que las publicaciones por parte de eso, ¿piensas hacer también alguna denuncia o realizar algún hecho en contra de ellos? Mira, como yo le estaba refiriendo recién, como no soy abogado, yo no quiero cometer errores en ese sentido y decirte que sí o que no. Porque la verdad que yo quisiera esperar a ver qué me dice mi abogada, la doctora Jessie Ruiz Díaz, que está analizando con otros colegas, y bueno, y ver qué corresponde. Si es que corresponde denunciarle a los medios y al periodista en cuestión, pues por supuesto que yo voy a hacerlo, que no le quepa la menor duda. Mira, yo hace 10 años trabajo en medio de comunicación. Y yo el cuentito de que
los medios pueden hacer y decir lo que quieren y nadie puede reclamarles, yo no comparto, doctrinariamente ni jurídicamente. El periodista es responsable de sus hechos y de sus dichos. El tener un micrófono no es licencia para poder calumniar, mentir, orquestar campaña y compañía. Una cosa es la libertad de expresión, la crítica vehemente, el contraponerse al poder. Otra cosa es inventar cosas o utilizar métodos delictivos como los que está haciendo el diario de ese color para orquestar una campaña. Esa cuestión de que escucho que dicen allí, no, pero aquí el tema es que Camilo se comunicaba con personas que eran autoridades públicas y de mucha influencia y compañía. O sea que entonces la doctrina es la siguiente: vamos a torturarle a un criminal, vamos a torturarle para que confiese que cometió el delito. Confiesa que cometió el delito y dice, bueno, pero era un criminal. O sea, que era criminal, entonces justifica que se utilice la tortura. El tema es la discusión de qué es lo que es ser demócrata y qué no es ser demócrata. El diario de ese color, y estos periodistas tienen que entender claramente que ellos pueden odiarme, tenerme animadversión, quieren meterme preso y todo eso, pero ellos no pueden entrar a hacer esto, a atender el escándalo que hacía la señora Sucolillo cuando se le llevó a tribunales hace poquito. Dicen, no pueden hacer esto aquí, y no nos jodamos, no nos jodamos. Que si hay alguien, un sector que aquí traficó con influencia en el Poder Judicial durante la transición política de la democracia paraguaya, es el diario ABC Color y su estudio jurídico. El estudio jurídico de ABC Color sirvió para aprietes, extorsiones, chantajes, dar vueltas fiscales, jueces, sentencias. Y se vienen a escandalizar ellos ahora, pero por favor, claro que voy a demandarles si es que corresponde el derecho de demandarles. Y si no corresponde el derecho de demandarles, voy a quedarme simplemente con esta crítica que estoy haciendo. Camilo, te consulto otra vez, quiero volver a este tema de los chats que le facilitaste a Mario Ferrero, según lo que vemos que también estabas publicando hoy en este hilo de Twitter y que recientemente estábamos haciendo referencia a eso. Esos chats, Sí. esos chats, o sea, que te llegaron, digamos, esas capturas, evidentemente son de un grupo que existió porque se viene diciendo también, de hecho, la defensa del señor Mario Ferreiro, el doctor Guillermo Ferreiro, le refería que ese chat, ese grupo nunca existió y que eso quedó probado en el juicio. Ahora te consulto, decías que eso se podría, digamos, terminar probando su existencia en este juicio que está pendiente. Claro, por supuesto. Es que basta simplemente con... Yo voy a publicar los chats que tengo, por ejemplo, con el señor Víctor Bogarín, que era el intermediario Mario Ferrero, que son chats que fueron aportados como prueba en el juicio, pero que el Tribunal de Sentencia no consideró porque no hacía referencia a la parte fáctica juzgada en este juicio. Ahora bien, ustedes revisan esos prints de pantallas del chat de sábado a fin de semana y van a ver, por ejemplo, una nota, si es que tienen allí a la vista, ahora una Ujú. nota escrita a mano, ¿verdad? En manuscrita. Sí. Bueno, ese manuscrito se hizo la pericia y corresponde a la letra de uno de los sobrinos de Mario Ferreiro. Entonces, claro que se puede comprobar la existencia de esto. El argumento formal que dijeron es, no se tiene el teléfono, no se tiene la prueba digital, entonces no se puede corroborar que esto sea real o no sea real. No se dijo es falso o es montado. Y se explicó, y lastimosamente el tribunal tiene otro criterio, y la fiscalía haciendo un trabajo desastroso, porque lo de la fiscalía fue de un mamarracho lo que hizo esta fiscala, pero a ver un poco, se le explicó al tribunal, Telegram, que es una aplicación de mensajería, desde hace muchísimo tiempo tiene una función. Nosotros dos podemos estar mensajeando y de aquí a 3 meses, 6 meses, un año, no sé, no quiero más que esa conversación esté, entonces le doy eliminar y te da la opción, eliminar para uno solo o eliminar para ambos. Y se eliminan para ambos y se borran las conversaciones y se borra la prueba digital. Pero eso que te da esa opción, ahora WhatsApp te da, pero por un lapso de tiempo, no sé, 1 hora, 2 horas, pero una semana después ya no puedes borrar. Telegram hasta el día de hoy, es más, si vos formas parte de un grupo y te sacan del grupo, vos ya no tenés acceso a las comunicaciones de ese grupo. Entonces, el señor Francisco Florentín, que era funcionario de la Municipalidad de Asunción y que formaba parte de este grupo, es el que entrega estas capturas de pantalla. Claro, cuando se buscan las pruebas, las llamadas pruebas digitales, ellos ya habían borrado.
pero es muy simpático. La Fiscalía no quiso hacer el esfuerzo de hacer cruce en base a este indicio para poder determinar, pucha, si ese manuscrito corresponde a la letra, de puño y letra, de uno de los sobrinos de Mario Ferreiro, entonces hay allí un indicio un poquito más fuerte. Si esas licitaciones de las que se hablan allí son reales, entonces corresponde también el indicio de ¿por qué no se hizo una investigación? ¿Por qué no se hizo una investigación? ¿Por qué el tribunal tampoco no quiso mirar otras perspectivas y se quedó en la parte formal? Entonces, yo espero que el próximo juicio se convoque rápido, porque yo sé que van a jugar a que no se haga, a que se dilate. Porque ¿cuál es lo que es el cálculo de ellos? El cálculo de ellos es, vamos a tratar de evitar que en estos 3 meses de elecciones se haga el juicio, vamos a patear, vamos a generar mucha campaña con esto, vamos a decir Guillermo entra al Congreso, algunos más, y con los amigos del poder tratamos de liquidar este tema. Así como ya lo hizo el ex senador Adolfo Ferreiro, cuando era miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados, chongo de Óscar González Daer, y operaba en el jurado para apretar o blanquear a quien tenga que hacerlo. O sea, esta gente no es gente que no tiene experiencia en esto. Camilo, quiero volver sobre este tema de este juicio que está pendiente, que mencionaste recién también. Nos mencionaba el doctor Guillermo Ferrero, incluso en su momento también el señor Alfredo Guachiré, que en realidad en este juicio que está pendiente, que es por coacción y coacción grave, lo que se va a analizar o sobre lo que va a versar el juicio es sobre un audio en el que se escucharía a dos personas, que es justamente Rocío Casco, y no estoy recordando el nombre de esta otra persona, que va a afrontar también el juicio oral y público con Mario Ferreiro, en el que supuestamente estas personas le pedirían información sobre tu persona a Alfredo Guachire, y en ese sentido habría una coacción o una coacción grave según el relato de la fiscalía. O sea, al menos eso es lo que entiendo yo, pero nos está diciendo que ahí se podría exhibir la existencia, se podría mostrar la existencia de este grupo de Telegram al final. ¿Sabes por qué? Porque, ¿por qué lo que se van a coaccionarle a Guachiré? Se van a coaccionarle a Guachiré porque justamente desde el 2017 yo le venía reclamando a Mario Ferreiro. A ver, mucha gente dice, Camilo se pichó porque se le debía plata y le tumbó al intendente. Es muy infantil ese relato. Yo no ocupé ningún cargo municipal, pero sí fui uno de los mentores, para no decir que fui el único, fui uno de los mentores políticos de Mario Ferreiro, cosa de la cual, pero me arrepiento de aquí a la luna me arrepiento de haberle involucrado a Mario Ferreiro en la política. Yo le vengo reclamando a Mario Ferreiro apenas se gana la intendencia municipal, de que él empezaba a variar políticamente el proyecto político que se tenía cuando pensamos y conformamos ese espacio político. Por ejemplo, una de las críticas que yo le hacía y que también están, pero bueno, están más lejanos allá en la conversación en los chats, tiene que ver con el famoso tema de Parksin, que yo le decía que es una política absolutamente neoliberal, injustificable. Vos no podés darle a una empresa privada el control monopólico de algo, de un servicio que no acepta competencia. No pueden estar 2 estacionamientos tarifados, hay uno y punto. Es un monopolio que se da a una empresa privada, una locura eso. Él decía no, que porque aquí, porque allá. Después descubrí que había sido porque tenían un contrato con la empresa que se iban a repartir porcentajes. Después el tema de TX, el tema de que tercerizar el cobro de impuestos municipales, al punto que yo dije en juicio, yo me llegué a reunir con el señor Miki Cardona, el actual presidente de Club Olimpia, a pedido de Mario Ferreiro, porque Miki Cardona era el intermediario con la gente de TX. Entonces yo le venía denunciando políticamente a Mario en el espacio político, hasta que después veo que la descomposición ya era total y que su compromiso ya era otro. Y yo le digo, Mario, ustedes se fueron por otro lado y me dejaron en bola con todas las deudas, con todos los quilombos. Vamos a hacer un divorcio civilizado. Simplemente, cada uno sigue su rumbo, pero por favor, séte responsable de lo que generó este proyecto político en su principio, en costos y compañía. Bueno, allí es donde empieza todo mi calvario. Perdí mi casa, mi hermana que estaba con cáncer, etcétera. Entonces, cuando a mí me llegan estos chats de este funcionario municipal, a Francisco Florentín, y yo le muestro a Mario Ferreiro, y Mario Ferreiro le muestra a su equipo, ellos allí entran en pánico. Entonces, ¿por qué se van a coaccionarle a Guachiré? No era por las críticas políticas que yo le hacía a Mario, era porque ellos tenían miedo que se destape toda la trama de la municipalidad, y ellos querían sacarme, meterme preso, para que no se llegue a ese estadio de hacer las denuncias.
Tanto miedo le tenían ellos a estas denuncias que cuando cobra en Estado Público, Mario Ferreira termina renunciando. Entonces, en el juicio que se tiene que realizar, ¿por qué sí vamos a volver al chat a sábado fin de semana? Porque en las conversaciones con Víctor Bogarín, él me pedía insistentemente el teléfono de Francisco Florentín. Dame el teléfono, vamos a cerrar allí, el teléfono, hermano, ese es el problema. Me recuerdo incluso una frase que me dice el tipo, ese tu teléfono es el curuguatí de Mario Ferreiro. Entonces, claro que vamos a hablar de ese tema y claro que vamos a comprobar la existencia de ese chat, porque el señor Víctor Bogarín, intermediario de Mario Ferreiro, testigo en la causa, es el que me dice clara y explícitamente, yo soy socio comercial de los sobrinos de Mario, de Beto y el otro. Ayúdanos, porque había sido que, yo no sabía, había una pelea entre los sobrinos de Mario Ferreiro por un lado y Mancuello y el grupo político por el otro lado, a ver quién manejaba la municipalidad. Entonces, en esa pelea de ellos, Víctor Bogarín me cuenta un montón de cosas. Lastimosamente, para Víctor Bogarín, me lo dice por escrito. Entonces, él va a tener que irse a decir en el juicio si él me estaba mintiendo a mí, le miente al tribunal, dónde decía la verdad con respecto a todo esto. Bueno, Camilo, te agradecemos mucho por tu tiempo, por este contacto y por supuesto vamos a estar atentos a ver cuándo vas lanzando más información. Nos estaba diciendo que este es el primer hilo de varios que se vienen entonces respecto a toda esta trama que involucra al exintendente Mario Ferreiro. Así es, van a ser por lo menos tengo hasta ahora planificado y trabajado por lo menos unos 6 hilos de tweet con diferentes documentos y diferentes conversaciones, aunque también capaz que el diario de ese color que dice que tiene una copia del expediente judicial pueda adelantarse y publicar también estos chats, pero evidentemente ese color no quiere publicar estos chats porque muestran que lo que ellos dicen es mentira. Y bueno, Camilo Suárez, muchísimas gracias por este contacto, es muy amable. Gracias a ustedes. Te informó PDS Radio TV Digital. Bueno, así estamos en comunicación con el exministro de la CEN, sociólogo, también Camilo Suárez, que está